Bien, vamos a ver entonces. Ya sabemos las bases fuertes, bases medianamente fuertes, los ácidos fuertes. A medida que voy para la izquierda, los ácidos pierden fuerza, pierden fortaleza. ¿Está claro? Luego veremos entonces ya con la fortaleza de algunos ácidos, dependiendo del estado de oxidación del no metal, dependiendo del número de hidrógenos, etcétera, etcétera. Pero este es en términos generales la fortaleza de los ácidos y de las bases fuertes y ácidos fuertes. ¿Ok? Pues bien, me dicen, una disolución de HCl, este HCl está por acá, es un ácido fuerte. Entonces digo, este HCl, una disolución, no me dicen el disolvente, supongo que el disolvente es el agua. Entonces digo, para este caso, el solvente vendría a ser el agua y el soluto, para mi caso, sería el HCl. O sea, este HCl estaría en disolución acuosa. Por lo tanto, en el HCl, en disolución acuosa, yo sé que es un ácido fuerte. Se me ioniza completamente, en forma irreversible, formando H positivo más cloro negativo. La tengo por allí. Si yo, por ejemplo, al iniciar la reacción química o al agua, le aumento una cantidad de soluto, por ejemplo, ¿cuánto? Moles iniciales, que sea 3 moles de esto, inicialmente no tengo nada de esto. Al final, moles finales, yo no tendré nada de esto porque todo se habrá disociado. Si la reacción estequiométrica viene 1 es a 1 es a 1, si aquí son 3 moles, estos 3 se consumen, formándome 3 moles de esto 0, me formarán 3 moles de este ion. Así como también como relaciones de 1 a 1, si me forman 3 moles de H positivo, me formarán también 3 moles de cloruro. Me formarán entonces 3 acá. A la final, ¿qué tengo? Únicamente iones, hidrógeno por un lado y cloruro por el otro lado. La molécula no me queda nada porque es un ácido fuerte. ¿Está claro? Entonces los ácidos fuertes se ionizan al 100% y el comportamiento estequiométrico sería de esta manera. ¿Qué pasaría con el ácido débil? Por ejemplo, me dicen aquí, tengo una disolución, por ejemplo, de ácido, vamos a hacer, por ejemplo, que sea el HCN. Ejemplo, en una disolución, también no me dicen nada de qué agua es el solvente, supongo que es el agua, pero me dicen del HCN. Amigo, digo yo, el HCN es un ácido débil, por lo tanto, entonces esto se disocia ya no en un 100%, en un porcentaje menor del 100%. Entonces, la reacción estequiométrica sería de disociación de esta manera. El HCN se me descompone y como es débil, va a formar equilibrio de esta manera. En H positivo más Cn menos. Se me compone de esta manera. La tengo aquí. Si yo tengo, por ejemplo, moles iniciales, que tengo yo, de esto que está aquí, 3 moles, al comienzo no tengo nada de esto ni de esto. A medida que va avanzando la reacción, esto que está aquí son moles iniciales, se va a descomponer, entonces, ponte, por ejemplo, que se me descompone X moles de acá, entonces, moles descompuestos. Sería de esto X. Como es de 1 a 1, de esto que está acá no se descompone, al contrario se va a formar. De esto tampoco se va a formar. Moles formados. Los moles formados será, de esto no se forma nada, porque al contrario se descompone. Entonces nada. ¿Y cuánto me forma de acá? Si de acá se me descompone X y la relación es de 1 a 1, también se formará X. Para el CN, si es de 1 a 1, si se me decompone X de acá, se formará X de esto. Y por lo tanto, moles en el equilibrio, ¿cuánto será? Será entonces moles iniciales menos lo que se ha descompuesto, 3 menos X. ¿Cuánto será del H positivo? Únicamente los formados porque inicialmente no había nada, X. ¿Y cuánto será al final? También X porque inicialmente no había nada, X de acá. Pues ya está. Y si me dan, por ejemplo, que el volumen del recipiente donde se está llevando a cabo la reacción es un volumen V, calcularía yo las concentraciones en el equilibrio. Sería 3 menos X sobre el volumen
De esto sería X sobre el volumen y de esto sería X sobre el volumen. La tengo por allí. Ahora digo, pero cuando hablamos de disoluciones acuosas y no gaseosas, entonces podemos hablar directamente ya no de moles, sino de concentraciones. Tendríamos entonces de esta manera lo siguiente. Cuando yo hablo de disoluciones líquidas, que puede ser acuosas, puede ser alcohólicas, puede ser bencénicas, puede ser lo que fuese, entonces yo diría lo siguiente, tal como por ejemplo esto, el HCN se me descompone y forma el equilibrio creando el H positivo más CN menos. Vale, entonces yo digo, habrá una concentración inicial de ácido, lógicamente, esto que sea C, la concentración inicial. Inicialmente no había nada de esto ni nada de esto. Concentraciones de frente en el equilibrio, ¿cuánto sería? C se habrá decompuesto X, me quedaría C menos X. Si se me descompone X, se me forma X de acá, porque es de 1 a 1. X y X. Concentraciones en el equilibrio. La tenemos allí. Y cuando ya hablamos de concentraciones en el equilibrio, podemos hablar de la constante de acidez. Constante de equilibrio. Pero como es un ácido, se llama constante de acidez. De acidez. Y esto es igual a Ka. Y es igual, concentración de iones de los productos en el equilibrio, concentración de CN en el equilibrio, sobre la concentración del ácido en el equilibrio. Vamos, la concentración, la constante de equilibrio. Muy bien, si yo llegaría a reemplazar los datos que he obtenido, me quedaría que la constante de acidez será ¿cuánto? Concentración del equilibrio X por del CnX sobre la concentración del HCN. Sería entonces C menos X. Esta constante de equilibrio, como toda la constante de equilibrio, dependen, son funciones ¿de qué? De la temperatura. Dependen de la temperatura. Por lo tanto, a nosotros nos darán como dato la constante de equilibrio de este ácido, pero a una temperatura determinada, que puede ser, por ejemplo, a 25 grados centígrados, que es lo estándar para una reacción termoquímica. ¿Está claro? Ahora una cosita muy importante. Al tener yo esto de la tabla o dato, tendría acá entonces una relación, x por x al cuadrado, una ecuación de segundo grado. ¿Estamos? Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente acá. Una observación. Si tenemos que la constante inicial del ácido entre la constante de acidez es mayor que 10 al cubo, esto significa que podemos aproximar la constante de acidez a 0 igual a x por x al cuadrado, simplemente sobre c. Porque ¿qué significa? De que hacer esta aproximación, el c es mucho mayor que el x. O sea, la cantidad que se disocia es muy pequeño comparado con la cantidad, la concentración inicial del ácido. Esto significa que c menos x es aproximadamente c. Entonces podemos hacer llegar a esta conclusión y ya no tener una ecuación cuadrática, sino tener una ecuación simplemente cuadrática también, pero más fácil de realizar, más fácil de calcular cuánto vale el x. ¿Está claro? La tengo allí. Hay un término que se llama el grado o el porcentaje de disociación. Eso no se aplica para la disolución de compuestos fuertes, puesto que el grado de disociación es del 100%. El porcentaje de disociación es para compuestos débiles, ácidos débiles o bases débiles. ¿Y cómo se calcula ese porcentaje de disociación o de ionización? Sería entonces el porcentaje de disociación, que se llama el alfa, es igual moles disociados de ácido o base débil sobre los moles iniciales. Eso por un lado. Esto en el caso que yo tendría esto, por ejemplo, moles disociados, que sería el X entre el 3, para mi caso, de moles. Pero si yo tengo concentraciones, ¿cómo sería? Concentración del ácido o base débil disociado sobre la concentración inicial. Claro, la tengo. ¿Y esto sería igual a cuánto? Yéndome a este caso. Moles disociados, concentración disociada, X, sobre concentración inicial, C. Y si yo lo quiero en porcentaje, esto lo multiplico por 100%.
Y tengo entonces lo que se llama el grado de disociación. Disociación. Eso es entonces la teoría de Arrhenius de ácidos y bases.